La mansión de los Lancaster se alzaba sobre el campo como una fortaleza de riqueza. Columnas de mármol, portones de hierro y jardines, tan perfectamente cuidados que parecían no tener fin. En el interior, enormes arañas de cristal iluminaban salones repletos de pinturas que valían más de lo que muchos hombres ganaban en toda una vida. Era un palacio de lujo, y en su centro se encontraba un hombre tan frío e inflexible como la piedra con la que había sido construido, Damián Lancaster. La ciudad conocía su nombre. Las mujeres susurraban sobre su encanto, sus trajes impecables y el rastro de corazones rotos que dejaba a su paso. Los hombres hablaban de su crueldad en los negocios, de su imperio levantado a base de riesgos calculados y ambición despiadada. Era rico, apuesto e intocable, pero bajo todo aquel glamour se escondía otra verdad. Damián también era viudo. Su esposa, Amelia, había muerto al dar a luz a su hija, y aunque al principio el mundo lo compadeció, la simpatía pronto fue sustituida por el juicio, porque aquel día Damián no solo había enterrado a su esposa, también había enterrado su corazón, y la pequeña Sofía, su hija, creció en un hogar donde el amor era escaso. En la mañana en que todo cambió, Sofía se escapó de su niñera durante una visita al campo. Tenía apenas 6 años. Sus rizos dorados rebotaban mientras corría por el prado. Su risa sonaba como campanas en el aire veraniego. Pero aquella risa se transformó pronto en miedo. El terreno descendía hacia el río, y antes de que alguien pudiera detenerla, Sofía se acercó demasiado al borde. El agua, hinchada tras varios días de lluvia, corría rápida y despiadada. «¡Sofía!», gritó la niñera, su voz aguda por el pánico. La niña perdió el equilibrio. Un pequeño grito escapó de sus labios mientras caía hacia adelante, y entonces una figura surgió del huerto. Una joven vestida con ropa sencilla, las botas llenas de barro, el cabello recogido en una trenza suelta. Clara Benítez se movió sin pensar, su cuerpo reaccionando más rápido que su mente. Clara se lanzó hacia adelante y atrapó el brazo de Sofía justo cuando la niña resbalaba. Sus propias rodillas chocaron contra las rocas. Un dolor punzante subió por sus piernas, pero no soltó. «Aguanta», Cariño jadeó, tirando con cada gramo de fuerza que tenía. Centímetro a centímetro, arrastró a Sofía lejos del borde hasta que ambas cayeron seguras sobre la hierba. La niña sollozaba contra el pecho de Clara, temblando. Clara acarició su cabello, murmurando en voz baja: «Ya pasó. Estás a salvo, mi niña, a salvo». El alboroto atrajo a más gente, y entre ellos llegó Damián Lancaster. Era una figura imponente incluso en su furia. Alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, y su traje impecable pese a la urgencia de su paso. No, sus ojos grises recorrieron la escena como cuchillas hasta posarse en su hija, aferrada a los brazos de una desconocida. Sofía se soltó y corrió hacia él, sus pequeñas manos aferrándose a su pantalón. «Papá», sollozó, «me caí. Casi». Damián se arrodilló. Su rostro seguía duro, pero su voz fue sorprendentemente suave. «Estás a salvo», susurró, abrazándola. «Estás a salvo, Sofía». Luego, su mirada se desplazó hacia Clara. Ella se levantó despacio, limpiándose el vestido, las rodillas sangrando por el roce de las rocas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, pero sus ojos, claros y firmes, lo enfrentaron sin titubear. «La sacaste del río», dijo Damián, más afirmación que pregunta. Clara asintió. «Resbaló. No podía quedarme mirando».
El silencio se extendió entre ellos. Damián la examinó, la mandíbula tensa, el gesto indescifrable. Luego, con un ligero asentimiento, volvió a mirar a su hija. «Llévala a casa», ordenó a la niñera. La mujer tartamudeó. «Pero, señor, está joven. He dicho que la lleves a casa», cortó Damián, su voz como un latigazo. La niñera obedeció, guiando a Sofía hacia el carruaje. La niña miró hacia atrás, los ojos muy abiertos, con algo que Clara no pudo identificar. Quizás gratitud o quizás anhelo. Clara las observó alejarse, el corazón desbocado. Esperaba que Damián se marchara sin una palabra más. Un hombre como él, al fin y al cabo, no era conocido por su amabilidad. Pero no se fue. Se quedó allí, mirándola otra vez, recorriendo con la vista su vestido sencillo, las botas gastadas, la tierra en su piel. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Clara, respondió ella, firme. «Clara Benítez». «Clara Benítez», repitió él, como pesando el sonido. Luego, sin explicar nada más, se dio la vuelta y se marchó. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso, sin saber si había conocido a un hombre que la olvidaría al amanecer, o a uno que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, Damián se sentó en su despacho con un vaso de whisky en la mano. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras sobre los libros encuadernados en cuero y la madera pulida. Sofía dormía arriba, segura en su cama, pero su vocecita resonaba en su mente una y otra vez. «Me salvó, papá. La señora me salvó». Había construido su vida a base de control, de lógica fría, de no necesitar a nadie. Pero por primera vez en muchos años, sintió la más leve grieta en la armadura que protegía su corazón. Y en esa grieta apareció la imagen de una joven pobre, con fuego en los ojos, Clara Benítez. Para Clara, el encuentro la perseguía con la misma intensidad. Volvió a su pequeña cabaña deteriorada al borde de los campos, con el cuerpo adolorido, pero el espíritu inquieto. Se repetía que todo había terminado, que nunca volvería a ver a Sofía ni a su padre. Pero el destino no suele tener paciencia con las decisiones que la gente cree firmes, porque a veces un solo instante lo cambia todo. Y la muchacha que había salvado a una niña junto al río estaba a punto de verse atrapada en un mundo muy lejos de todo lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente, el sol doraba los campos ondulantes y bañaba los manzanos con una luz suave y cálida. Clara caminaba entre los árboles con una cesta al brazo. Aquel trabajo silencioso le daba paz. El ritmo de recoger la fruta, el olor a tierra y hierba, la sensación de ser invisible para el mundo. Todo era seguro, familiar. Se dijo que ya había dejado atrás el día anterior. La niña estaba bien, el padre la olvidaría, y ella podría volver a su vida sencilla y discreta. Pero cuando se agachó para recoger una manzana caída, el sonido de cascos rompió la calma. Clara se irguió con el corazón tensándose. Por el camino de tierra se acercaba un carruaje negro y elegante, del tipo que solo poseían los muy ricos. Los caballos pisaban con orgullo, sus arneses brillando bajo el sol. El carruaje se detuvo frente a ella, y la puerta se abrió. Damián Lancaster descendió. Vestía otro traje impecable, aunque desentonaba ligeramente con el entorno rústico del campo. Su presencia era como una tormenta irrumpiendo en un cielo despejado, imposible de ignorar. Clara apretó la cesta contra su pecho, el pulso acelerado. «Señor Lancaster», dijo con cautela. Sus ojos la recorrieron, inescrutables como siempre. «Señorita Benítez». Un silencio incómodo se extendió entre ellos.
Clara esperaba que él la agradeciera, o quizá conociendo su fama que le ofreciera dinero y la expulsara de su mundo para siempre. Se preparó para cualquiera de las dos opciones, pero Damián dijo algo completamente distinto. «Salvaste a mi hija», comenzó, su voz firme, aunque más baja de lo que recordaba. «Eso es algo que no olvido». Clara bajó la mirada, avergonzada. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», replicó Damián con brusquedad, haciéndola estremecer. «La mayoría habría dudado. Tú no». Ella no supo qué responder. Aquel elogio pesaba demasiado, como si ocultara consecuencias que aún no entendía. Entonces llegaron las palabras que cambiarían todo. «Quiero que trabajes para mí». Clara parpadeó. «¿Trabajar para usted?» «Como cuidadora de Sofía», aclaró él. «Su niñera ha demostrado ser descuidada. Mi hija necesita a alguien vigilante, alguien en quien pueda confiar». Sus ojos grises se entrecerraron. «¿A ti?» El corazón de Clara dio un vuelco. Era una oferta colosal. Un puesto en la mansión Lancaster significaba seguridad, comida, un techo. No más noches en vela preguntándose de dónde saldría la próxima comida. Pero también significaba entrar en un mundo al que no pertenecía. Un mundo de riqueza, juicio, y un hombre que ya la inquietaba más de lo que quería admitir. «Señor Lancaster», dijo con cuidado, «le agradezco la oferta, pero no creo ser adecuada. Nunca he sido entrenada para eso». «A Sofía le gustas», la interrumpió Damián, con un tono definitivo. «Eso importa más que cualquier entrenamiento». Clara negó con la cabeza. «Solo soy una chica de campo. La gente hablará». «Ya hablan», la cortó él, su mirada endureciéndose. «Que hablen. Yo no respondo al chisme». Su certeza, su aplastante fuerza de voluntad, la dejaron sin palabras. Damián dio un paso hacia ella, bajando la voz. «No estoy ofreciendo caridad, señorita Benítez. Ofrezco empleo. Te pagaré bien. Tendrás alojamiento. Y a cambio, mantendrás segura a mi hija». El corazón de Clara se debatió contra su orgullo. Aceptar significaba ceder parte de su independencia, vivir bajo su sombra. Rechazar significaba dejar atrás la estabilidad, y quizá a Sofía, cuyos ojos asustados aún la perseguían. Por fin Clara susurró: «Si digo que sí, lo haré por Sofía, no por usted». Por primera vez, los labios de Damián se curvaron en algo parecido a una sonrisa, pero no era amable, era afilada, peligrosa, más una victoria que una muestra de dulzura. «Entonces tenemos un acuerdo», dijo. Esa misma tarde, Clara se encontró ante las rejas de la mansión Lancaster. La había visto una vez a lo lejos, pero de cerca era abrumadora. El edificio se alzaba contra el cielo crepuscular, con sus ventanas brillando como ojos dorados. Los jardines se extendían sin fin, con setos perfectamente recortados y fuentes que arrojaban agua como hilos de plata. Clara sujetó la correa de su gastada bolsa, sintiéndose más pequeña con cada paso. Una sirvienta la guió por pasillos de mármol, bajo retratos de antepasados severos cuyos ojos pintados parecían seguirla. Cuando la puerta de la habitación de Sofía se abrió, Clara contuvo la respiración. La niña estaba sentada en la cama, un libro en el regazo. Al verla, su rostro se iluminó de inmediato. «¿Eres tú?», exclamó saltando hacia ella. «La señora del río». Clara se arrodilló, abrazándola. «Hola de nuevo, cariño».
Sofía se aferró a ella con fuerza, su vocecita ahogada contra el hombro de Clara. Sabía que vendrías. La emoción inundó el pecho de Clara. Cualquier duda desapareció con la alegría de la niña. Detrás de ellas, Damián observaba desde la puerta. Su expresión era indescifrable, pero algo brilló en sus ojos, algo que Clara no supo nombrar. Aquella noche, cuando Sofía por fin se durmió, Clara exploró la pequeña habitación que habían preparado para ella cerca del cuarto de la niña. Era sencilla, pero cómoda. Una cama de verdad, sábanas limpias y hasta una ventana con vista a los jardines. Era más de lo que jamás había soñado. Sin embargo, al acostarse y quedarse mirando el techo, sus pensamientos se negaron a calmarse. Damián Lancaster era un hombre de poder, de peligro. La había arrastrado a su mundo con una sola orden, y aunque se repetía que estaba allí por Sofía, algo dentro de ella susurraba que él tenía otros motivos para quererla cerca, y eso la aterraba más que cualquier río. La mansión Lancaster, con toda su grandeza, era un lugar de silencios. Los suelos de mármol no llevaban risas. Los vastos pasillos resonaban vacíos. Los sirvientes se movían como sombras, eficientes pero distantes, cuidadosos de no cruzar límites invisibles pero absolutos. En ese mundo entró Clara Benítez. Había cambiado su humilde cabaña por un cuarto modesto, pero limpio. Cada mañana despertaba antes del amanecer, las manos buscando instintivamente tareas. Traer agua, fregar suelos, remendar ropa, pero allí nada de eso se esperaba de ella. Las cocineras fruncían el ceño cuando intentaba ayudar. El señor no lo aprobaría, susurraban. Clara se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Pero Sofía era diferente. La niña se aferraba a ella como la luz del sol se aferra al rocío de la mañana. Cada día la recibía con una sonrisa tan brillante que disipaba cualquier sombra. Leían juntas junto al fuego, caminaban por los jardines, corrían por los campos, hasta que la risa de Sofía llenaba la mansión como música largamente olvidada. A Clara no le llevó mucho comprender cuán hambrienta estaba la niña de afecto. Su anterior niñera había atendido sus necesidades, sí, pero no su corazón. Y Damián, él amaba a su hija con una intensidad feroz, pero lo hacía de una forma estricta, contenida, casi sofocante. Clara vio los vacíos entre padre e hija, y sin proponérselo, empezó a llenarlos. Una tarde lluviosa llegó el primer choque real. Sofía insistió en salir, agotada de estar encerrada. Clara, conociendo el espíritu de la niña, aceptó, pero solo con botas y abrigo. Corrieron entre charcos, Sofía chillando de felicidad, hasta volver empapadas pero riendo. Cuando Damián las encontró, su furia fue inmediata. ¿Qué demonios creen que están haciendo?, tronó, cruzando el vestíbulo mientras Clara le quitaba el abrigo mojado a Sofía. La voz de él atravesó el aire como un filo. Sofía retrocedió, sobresaltada. Clara dio un paso al frente, en un gesto casi instintivo. Estaba inquieta, respondió con calma. La lluvia no hace daño. Llevaba botas y abrigo. Estaba segura. Los ojos de Damián ardieron. ¿Segura? ¿Llamas a esto seguro? Podría haber resbalado, enfermar. ¿Tienes idea de qué? Se detuvo de golpe, apretando la mandíbula. Clara sostuvo su mirada sin pestañear. Estaba feliz, dijo en voz baja. Eso también importa. El silencio cayó. Solo se escuchó el pequeño sollozo de Sofía, aferrada a la falda de Clara. Damián miró a su hija, luego a Clara.
Abrió la boca como si fuera a continuar la discusión, pero ninguna palabra salió. Con un gruñido frustrado, dio media vuelta y se alejó, sus pasos haciendo eco en el pasillo. Sofía levantó la mirada, nerviosa. ¿Hice enojar a papá? Clara se agachó, apartando un rizo húmedo de la frente de la niña. No, cariño, no está enfadado contigo. Está asustado de perderte. Los ojos de Sofía se suavizaron. ¿Como cuando perdió a mamá? La pregunta atravesó a Clara como una flecha. La abrazó fuerte. Sí, mi amor, exactamente así. Más tarde esa noche, Clara encontró a Damián en su despacho. Él estaba sentado detrás del enorme escritorio, papeles esparcidos, aunque no los leía. El vaso de whisky permanecía intacto, el líquido ámbar brillando con la luz del fuego. No deberías contradecirme. Delante de Sofía, dijo sin levantar la vista. Clara cruzó el umbral despacio. Y usted no debería asustarla con su ira. Sus ojos grises se alzaron hacia ella, tormentosos. ¿Olvidas tu lugar? Lo recuerdo demasiado bien, replicó Clara. Mi lugar es cuidar de su hija, y cuidarla significa más que alimentarla y vestirla. Significa dejarla reír, dejarla vivir. Es una niña, señor Lancaster, no una muñeca de porcelana. Damián se puso de pie, su figura proyectando una sombra enorme. Clara pensó que la despediría de inmediato, pero él soltó un largo suspiro, los hombros relajándose apenas. «Hablas con demasiada osadía para alguien bajo mi techo», dijo. Clara sostuvo su mirada. «Alguien tiene que hacerlo. Por Sofía». Algo se encendió entonces en los ojos de él. No ira, no desprecio, algo que Clara no pudo identificar. Una grieta en la armadura, un destello de respeto. Damián se dio la vuelta, sirviéndose una copa. «Eres imposible», murmuró. Clara dejó escapar una sonrisa leve. «Eso me lo han dicho muchas veces». Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco la mansión empezó a cambiar. Sofía reía más, sus mejillas se llenaron de color y de vida. Los sirvientes, antes rígidos y silenciosos, comenzaron a ablandarse, atraídos por el calor que Clara llevaba a los pasillos. Incluso el jardín parecía más luminoso, como si la casa entera hubiera vuelto a respirar. Y Damián, aunque seguía tan reservado como siempre, no dejaba de observar. Notó cómo las pesadillas de Sofía disminuían cuando Clara se quedaba sentada a su lado, cómo las lecciones de la niña mejoraban cuando ella las convertía en juegos. Cómo, a pesar de su origen humilde, Clara se movía con una dignidad que ningún dinero podía comprar. La notaba demasiado. Por las noches, en la soledad del despacho, se reprendía a sí mismo por ello. Ella estaba por debajo de él, se repetía. Una simple chica de campo, una sirvienta en su casa. No tenía derecho a pensar en el brillo de sus ojos cuando reía, ni en cómo su presencia llenaba las habitaciones de vida. Y aún así, no podía dejar de hacerlo. Para Clara, el cambio era igual de inquietante. Había venido por Sofía, y Sofía seguía siendo su prioridad, su corazón. Pero la presencia de Damián la rodeaba incluso cuando él no estaba. Su intensidad la descolocaba. Sus raros momentos de ternura la desarmaban. Era un hombre al que debería detestar, grosero, arrogante, autoritario, pero de vez en cuando, en momentos breves y fugaces, veía algo más: el miedo de un padre, el duelo de un viudo, una soledad tan vasta que reflejaba la suya. Y eso era lo que más la asustaba.
porque se había jurado a sí misma que jamás entregaría su corazón a un hombre capaz de destrozarlo. Una noche, mientras arropaba a Sofía, la niña susurró, ya medio dormida: «Ojalá pudieras quedarte para siempre». Clara besó su frente, sonriendo con dulzura. «Me quedaré mientras me necesites, pequeña». Pero al girarse hacia la puerta, lo vio. Damián estaba de pie en el umbral, observándolas en silencio. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra del cuarto, y por un instante el mundo pareció detenerse. Ninguno habló, pero en aquel silencio pasó algo innegable entre ambos, algo que ninguno estaba preparado para nombrar. El otoño barrió el campo, tiñendo los huertos de tonos dorados y carmesí. El aire se volvió fresco, las noches más frías, y la mansión Lancaster resultaba aún más imponente bajo los cielos grises. Para Clara, el ritmo de la vida en la casa se había vuelto familiar. Se levantaba con el alba, atendía a Sofía y trataba, aunque no siempre lo lograba, de evitar encontrarse con Damián más de lo necesario. Sus discusiones la agotaban, sus silencios pesaban, y sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un tirón inquietante que no sabía entender ni negar. Y Damián, él la notaba más con cada día que pasaba. Se decía a sí mismo que era porque ella le hacía bien a Sofía, y era verdad. La niña irradiaba una felicidad y una seguridad que nunca había tenido antes, pero no era toda la verdad. Muy entrada la noche, cuando el fuego de su despacho ardía bajo y el resto de la casa dormía, los pensamientos de Damián lo traicionaban. Recordaba la risa de Clara llenando el jardín, o la forma en que lo enfrentaba con valentía cuando nadie más se atrevía. Se despreciaba por ello. Había jurado, tras la muerte de Amelia, que ninguna mujer volvería a cruzar los muros de su corazón. Y, sin embargo, Clara Benítez estaba atravesándolos, ladrillo a ladrillo. La tormenta llegó un viernes. Los truenos rodaban sobre las colinas, los relámpagos abrían el cielo mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión. Sofía, asustada por el temporal, se aferró a Clara, temblando con cada estruendo. «Solo es ruido». Cariño la tranquilizó Clara, sentándose con ella en el alféizar de la ventana. «La tormenta no puede hacerte daño. Aquí dentro estamos a salvo». Pero mientras hablaba, una doncella irrumpió en la habitación, pálida de alarma. «Señorita Benítez, señorita Benítez». «Es el señor Lancaster. Está en los establos. Y con esta tormenta». El corazón de Clara se encogió. Sin pensarlo dos veces, apartó con delicadeza las manos de Sofía de su vestido y salió al pasillo a toda prisa. Los establos eran un caos. Los caballos relinchaban, se encabritaban, aterrados por los truenos. La lluvia se colaba por las rendijas del techo, empapando la paja. Y en el centro de todo estaba Damián, luchando por controlar a un enorme semental negro que amenazaba con soltarse. «Tranquilo», Titán ordenaba a él, la voz firme pero tensa, las manos aferradas a las riendas. El animal mostraba los ojos blancos, los músculos temblando de puro pánico. «Damián», gritó Clara sobre el estruendo de la tormenta. «¡Vas a matarte!». Él no se giró. «Vuelve adentro, Clara». Pero ella no obedeció. Avanzó con botas hundiéndose en la paja mojada. «No puedes luchar contra él». Así insistió. «Siente tu enojo. Lo refleja. Tienes que calmarte tú primero». Damián gruñó. «¿Crees que no sé tratar con caballos? Los he domado desde que era niño, y aún así, este te está dominando.
replicó Clara sin apartar los ojos de él. Durante un instante, sus miradas se cruzaron en medio del caos, los ojos de él ardiendo de orgullo, los de ella firmes de desafío. Entonces Clara avanzó lentamente hacia el caballo, moviéndose con cuidado, la voz suave. «Tranquilo, chico», susurró. «Lo sé, estás asustado, pero ya pasó. Estás a salvo». Las orejas del semental se movieron. Sus ojos salvajes se fijaron en ella. Su respiración seguía agitada, pero su frenesí comenzó a disminuir. Apenas un poco. Clara posó la mano en su cuello, acariciando despacio. «¿Eso es? Muy bien, chico. No estás solo». Las manos de Damián aflojaron las riendas cuando Titán bajó la cabeza, respirando fuerte. Por primera vez desde que Clara entró, el animal se quedó quieto. Clara miró a Damián, el pecho agitado. «No siempre hay que pelear», dijo suavemente. «A veces basta con escuchar». Cuando el establo volvió a la calma, Damián ordenó a los sirvientes retirarse. La lluvia golpeaba el techo. El trueno resonaba lejos, pero la tormenta dentro del establo había cesado. Él se volvió hacia Clara. Su rostro estaba sombrío, el cabello húmedo, el traje empapado. «Podrías haberte lastimado», dijo, la voz baja e intensa. «Tú también», respondió ella, sin vacilar. Su mandíbula se tensó. «No necesito que me salven». Clara dio un paso hacia él. «Todos necesitamos que nos salven, Damián. Incluso tú». Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Los ojos grises de él buscaron los de ella, las murallas temblando. Quería apartarla, recordarle su lugar, enterrar lo que fuera que crecía entre ellos. Pero entonces, tan rápido que Clara casi creyó imaginarlo, él levantó la mano y apartó con suavidad un mechón húmedo de su mejilla. El toque fue breve, incierto, pero encendió su corazón como ninguna tormenta podría hacerlo. Clara se quedó inmóvil, atrapada entre el miedo y el anhelo. Debió alejarse, recordarse que él era su empleador, que era peligroso, que ese camino solo llevaba a un corazón roto, pero no se movió. Y en ese silencio cargado, la voz de Sofía resonó débilmente desde la mansión, llamando a Clara. El momento se quebró. Damián bajó la mano, endureciendo la expresión. «Ve con ella», ordenó en voz áspera. Clara titubeó, pero se dio la vuelta y se marchó, el corazón latiendo más fuerte que el trueno. Esa noche, Damián se quedó en su despacho mirando el fuego. Su mano todavía sentía el calor de la piel de Clara. Sirvió otro whisky, aunque no logró ahogar el recuerdo. «Idiota», murmuró para sí. «Ella no es para ti. Es una sirvienta, una distracción». Pero por más que lo intentara, no podía escapar de la verdad. Clara Benítez había alcanzado partes de él que nadie tocaba desde Amelia, y eso lo aterraba más que cualquier tormenta. En su pequeño cuarto, Clara yacía despierta, con los dedos sobre la mejilla donde él la había rozado. Se odiaba por el calor que aún sentía ahí, por la traición de su propio corazón. Había venido por Sofía. Se lo repetía una y otra vez. Pero sabía que algo estaba cambiando, y cuando cambiara del todo, no habría vuelta atrás. La tormenta había pasado, pero su sombra permanecía en la mansión Lancaster. El aire entre Clara y Damián se volvió pesado, tenso, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Clara se volcó por completo en el cuidado de Sofía, convenciéndose de que lo ocurrido en los establos, el roce de su mano, la tormenta en sus ojos, no había sido nada. Un error,
un impulso, algo mejor olvidado. Pero olvidarlo resultó imposible. Cada mirada que cruzaban en la mesa, cada roce accidental cuando él le pasaba un libro o pronunciaba su nombre, hacía que el corazón de Clara latiera con una fuerza que detestaba. Y los sirvientes lo notaron. Los susurros comenzaron en los pasillos. «No es como las otras», murmuraba una doncella. «¿Él realmente la mira?», respondía otra. «Es solo una chica de campo», bufaba una tercera. «No durará. Se cansará de ella como de todas». «¿Y si no se cansa?». Clara escuchaba fragmentos al pasar, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Quería gritar que estaban equivocadas, que entre ella y Damián no había nada, que jamás podría haber nada. Pero su silencio hablaba más que las palabras, porque ni ella misma estaba segura. Una noche, Clara estaba en el cuarto de la niña mientras Sofía dormía profundamente. La respiración tranquila de la pequeña siempre le llevaba paz. Le recordaba por qué estaba allí. Pero la paz se rompió cuando la puerta se abrió despacio y Damián entró. No habló al principio, solo se quedó de pie, junto a la tibia luz de la lámpara, mirándola con una expresión que Clara no pudo descifrar. Finalmente, ella se incorporó, la voz muy baja. «No debería estar aquí. Esta es mi casa», respondió él, pero su tono no tenía la dureza habitual. Ella bajó la mirada. «¿Sabe a qué me refiero?». La mirada de él se oscureció. «¿De veras? Porque últimamente no puedo pensar con claridad cuando se trata de ti, Clara Benítez». El corazón de ella dio un vuelco. «Damián». Él cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos. «¿Sabes lo que me estás haciendo?». Su voz era áspera, sin su habitual control. «Me juré que nunca volvería a sentir, que nadie atravesaría mis muros, pero tú lo has hecho». «Basta», suplicó Clara, la respiración temblando. «No diga eso». «¿Por qué no?». Ella cerró los ojos por un instante. «Porque está mal. Trabajo para usted. La gente habla. Y aunque no hablaran, usted no ama a Damián. Usted usa a la gente. Y yo no seré una más en su lista». Las palabras cortaron el aire como una espada. Por un momento, el rostro de él se contrajo como si lo hubieran golpeado. La voz de Damián se volvió ronca. «¿Eso crees? ¿Que solo te veo como una conquista?». Clara lo sostuvo con la mirada, aunque el pecho le dolía. «¿No es así?». El silencio que siguió fue devastador. Damián la miró como si algo dentro de él se quebrara. Luego giró sobre sus talones y salió del cuarto sin decir nada más. Al día siguiente, el escándalo los alcanzó. Durante el desayuno, la madre de Damián, Leonora Lancaster, llegó sin previo aviso. Elegante, de mirada afilada y lengua aún más cortante, no tardó en analizar a la recién llegada del hogar. «Así que esta es la muchacha», dijo, con un tono empapado de desprecio. «La pobre campesina que ahora hace de niñera de mi nieta». Clara apretó las manos, pero mantuvo la compostura. «Cuido de Sofía lo mejor que puedo, señora Lancaster». Leonora sonrió con dureza. «Sí, me lo imagino. Y quizá más que cuidarla. Después de todo, una joven en tu posición tiene pocas maneras de ascender. ¿Y qué mejor que captar la atención de un hombre como mi hijo?». La insinuación la golpeó como un bofetón. Las manos de Clara temblaron, pero antes de que pudiera responder, Sofía intervino, inocente. «Papá mira mucho a Clara». El silencio se tragó la habitación. Clara sintió cómo la vergüenza la quemaba.
Leonora sonrió, satisfecha. Damián, en el extremo de la mesa, se quedó rígido, la mandíbula marcada como piedra. Más tarde, Clara lo buscó en el despacho. «Debe decirle», insistió ella, la voz temblorosa. «Dígale la verdad, que no hay nada entre nosotros. Antes de que esto me destruya». Damián miraba por la ventana, el cielo gris reflejándose en sus ojos. «¿Eso quieres?», preguntó con voz baja. Clara dudó, pero finalmente asintió. «No importa lo que yo quiera, su madre me aplastará. Los sirvientes ya hablan. No podría sobrevivir a un escándalo más. No, no puedo». Él se volvió entonces, y por primera vez Clara vio algo desgarrador en sus ojos. Vulnerabilidad, arrepentimiento, dolor. «Clara», susurró, «no puedo mentir, no a ella, ni a mí mismo». El aliento se le atascó en la garganta. «Damián». Él dio un paso hacia ella. Su mano se alzó y se detuvo a medio camino, temblando. «Ya me has arruinado», murmuró, con voz rota. El corazón de Clara se encogió, dividido entre el deseo y el miedo. Quiso creerlo, creer que bajo la arrogancia y la oscuridad había un hombre capaz de amar, pero el riesgo era demasiado grande. Retrocedió, la voz quebrada. «Entonces, estamos perdidos los dos». Y salió corriendo, dejándolo solo, con los puños cerrados y el alma deshaciéndose. Aquella noche, mientras las nubes de tormenta volvían a agruparse en el horizonte, tanto Clara como Damián permanecieron despiertos en habitaciones separadas, cada uno atormentado por la misma verdad. Ya era demasiado tarde para retroceder. La mansión Lancaster nunca había parecido tan fría. Tras la visita venenosa de Leonora, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Los susurros de los sirvientes crecieron, alimentados por las sospechas de la matriarca. Sofía, tan sensible a cualquier cambio, se aferraba a Clara con ojos temerosos. Y Damián, aunque seguía siendo imponente, llevaba dentro de la piel una tormenta que solo Clara parecía percibir. Clara trató de concentrarse únicamente en Sofía. Se dijo que soportaría las miradas, los cuchicheos, el peso del juicio, pero cada vez que cruzaba con Damián en un pasillo, su determinación se debilitaba. Las palabras que él había pronunciado, «ya me has arruinado», resonaban en su mente, tan verdaderas como dolorosas, porque Clara ya no podía negarlo. Sentía algo por él, algo profundo, algo que la aterraba. Pero, ¿cómo podía surgir el amor en un mundo donde todo los separaba? Él, un hombre poderoso, marcado por pérdidas y muros. Ella, una muchacha humilde, sin nada salvo la fuerza de su corazón. El punto de quiebre llegó una noche de fuego y miedo. Clara despertó sobresaltada por el olor ácido del humo. Se levantó de un salto, el corazón golpeando contra su pecho. Corrió a la habitación de Sofía y encontró a la niña tosiendo, los ojos llenos de terror mientras las llamas lamían las cortinas. «Clara», lloró Sofía. Clara no dudó ni un segundo. Rodeó a la niña con una manta, cubriéndole la cara para protegerla del humo. «Todo irá bien, cariño». «Agárrate fuerte», susurró, aún con la garganta ardiendo. La tomó en brazos y salió al pasillo. El calor era insoportable. El fuego rugía a través de los pasillos superiores. El caos llenaba la casa mientras los sirvientes corrían entre gritos. «Papá», sollozaba Sofía. «Papá». «Lo encontraremos», dijo Clara,
apretándola contra su pecho. «Aguanta, mi amor». Entre el humo denso, una figura emergió. Un hombre alto, decidido, con la mirada encendida por el pánico. «Damián, Clara, Sofía», rugió. «Dios mío». El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi cayó de rodillas. «Está bien», gritó Clara. «La tengo, está a salvo». Damián tomó a la niña en brazos con desesperación. Mi pequeña, murmuraba besándole el cabello. Pero incluso mientras la protegía, sus ojos encontraron los de Clara a través del humo y las llamas. Fue solo un instante, pero en ese instante se derrumbaron todas las murallas entre ellos. «Tenemos que salir», dijo él con urgencia. «Ahora». Avanzaron como pudieron, luchando contra el fuego que se extendía, contra el humo que los cegaba. La gran escalera crujió bajo sus pies justo antes de desplomarse detrás de ellos. Los sirvientes arrojaban cubos de agua desde afuera, rogando que salieran vivos. Al fin, los tres irrumpieron en el jardín, jadeando, tosiendo, empapados en sudor y humo. Sofía se aferró al cuello de su padre, sollozando. Damián la abrazó con una ternura feroz, el rostro marcado por el miedo y el alivio, y luego miró a Clara. Su voz salió ronca, casi quebrada. «Arriesgaste tu vida», logró decir. «No podía dejarla», respondió Clara, temblando. «Nunca». El pecho de Damián subía y bajaba, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. Y entonces, con Sofía aún en sus brazos, murmuró unas palabras que no había dicho en años. «No puedo perderte, a ninguna de las dos». El mundo pareció detenerse. Clara sintió que el corazón quería romperle las costillas. «Damián». Pero Sofía levantó la cabeza, las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. Su vocecita, inocente y pura, atravesó todas las sombras. «Papá, cásate con Clara. Así se quedará para siempre. Ningún rayo, ningún trueno, ningún fuego habría podido cortar el aire con más fuerza». Clara se llevó una mano al pecho. Las lágrimas ardían en sus ojos. Damián la miró, y por primera vez en todo el tiempo que ella lo había conocido, no había arrogancia en él. No había dureza, ni orgullo, ni máscaras. Solo un hombre, completamente desnudo de defensas, suplicando sin palabras. Los días que siguieron al incendio estuvieron llenos de reconstrucción. Parte de la mansión había quedado dañada, pero lo más importante, las vidas dentro de ella, seguía intacto. Sin embargo, entre las cenizas había renacido algo que nadie esperaba: confianza. Damián ya no se escondía tras sus muros. Buscaba a Clara, no con órdenes ni exigencias, sino con palabras, conversaciones, verdades que durante años había mantenido enterradas. Le habló de Amelia, de cómo la había amado, de cómo su muerte lo había convertido en piedra, de cómo había temido tanto volver a perder, que decidió no amar nunca más. Y Clara escuchó, con paciencia, con calma, con un corazón que entendía el dolor porque también lo había vivido en su propia soledad. Ella también habló. Le contó sobre su vida en la aldea, sobre la pobreza, sobre noches frías y silenciosas, sobre la manera en que Sofía había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. Eran dos almas rotas, y al compartir sus heridas, empezaron a sanarlas. Pero no todos estaban preparados para aceptarlo. Leonora Lancaster regresó, más afilada que nunca. Exigía explicaciones, acusaciones veladas cayendo como agujas.
No puedes pensar seriamente que esta muchacha pertenece a nuestra familia, escupió con desdén. La respuesta de Damián fue firme, inamovible. Ya pertenece. Por primera vez, Leonora quedó sin palabras. Vio en los ojos de su hijo algo que jamás había visto, una convicción tan profunda que no podía quebrar. Y en Clara vio una fuerza tranquila, una integridad que no podía despreciar tan fácilmente. Semanas después, cuando el primer manto de nieve cubrió los jardines, la mansión Lancaster rebosaba un calor nuevo. Sofía giraba en la sala de dibujo con los brazos extendidos, su risa clara como campanillas. Clara la observaba desde la puerta, el corazón lleno. Entonces Damián se acercó a ella. Sus pasos eran suaves, su expresión más luminosa de lo que ella había imaginado posible. Extendió la mano hacia ella. Clara Benítez dijo con voz baja: «Construí muros para mantener al mundo afuera. Tú los derribaste». Ella sostuvo su mirada, sintiendo que todo en su vida la había conducido a ese instante. «No merezco lo que siento por ti», continuó él, «pero aún así te amo». Un nudo se le formó en la garganta. La emoción la desbordó. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras respondía en un susurro tembloroso: «Yo también te amo». Damián la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. Y allí, bajo la suave luz del invierno, Clara besó al hombre que alguna vez había sido intocable, el hombre que se había abierto a ella como nunca lo había hecho con nadie. Fue un beso tierno, profundo, una promesa silenciosa. El hombre rudo, el millonario mujeriego que juró no volver a amar jamás, encontró redención en los brazos de una muchacha humilde que no solo salvó a su hija, sino también su corazón. Esa noche, Sofía sonrió con sueño mientras Clara la arropaba. «Te quedarás para siempre, ¿verdad?», murmuró la niña. Clara besó su frente. «Para siempre, cariño». Cuando salió de la habitación, Damián la esperaba en el pasillo. Le pasó un brazo por la cintura, acercándola. Sus ojos estaban llenos de una ternura que antes habría sido imposible imaginar. Juntos habían enfrentado tormentas, habían escapado de un incendio, habían luchado contra sus propios miedos, y juntos habían encontrado un hogar que no estaba hecho de mármol ni de oro, sino de ellos dos, de su amor, de la pequeña familia que habían construido. Por primera vez, la mansión Lancaster ya no era solo una casa, era un hogar, una familia, un futuro. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.